Ya chicos, comencemos nomás. Lo primero, la fecha de el sumativo 1. En principio, de dirección quieren que se realice el próximo jueves, o sea, sería el jueves 17. Pero eso está condicionado a que nosotros mañana tenemos reunión, así que ahí vamos a ver si es que efectivamente es en esa fecha o si es que se hace un poco más tarde. ¿Sí? Así que, bueno, mañana les estaría informando la fecha que se decida, pero en principio sería esta, ¿ya? Ahí depende cómo, lo que conversemos en la reunión, vemos si es que se aplaza un poco. Ah, otra cosa también. Durante el fin de semana, o quizá incluso hasta mañana, les voy a subir la pauta del listado 1. ¿Sí? El listado 1 lo subí el 15 de mayo, hace rato ya. Fin de semana. Va a estar la pauta del listado 1 para que ustedes, a la medida que vayan resolviendo los problemas, vayan corroborando, ¿sí? Cómo van sus resultados. Ya, y ahora sí, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a comenzar con el capítulo de geometría, ¿sí? En este capítulo entra todo lo que ya conocen, pues, o sea, triángulos, círculos, circunferencias, cuadriláteros, y lo que tenga que ver también con figuras en 3D, conos, cilindros, esferas, ¿ya? Entonces, primero, el polígono. ¿Qué es un polígono? ¿Se acuerdan qué era o no? ¿Cómo se podía definir? Son figuras geométricas, ¿sí? Primero que todo. Y estas están compuestas por lados. Están compuestas por tres o más lados que son consecutivos. Hola, profe. Hola, hola. Profe, qué pena, yo pensaba que la clase era a las 9:50, Ya no, 9:40. no hemos hecho casi nada. Sí, Ya. por poco. Eh, ya, listo. Profe, si me... Perdón, qué pena. Ah, ya, listo. Ah, Ya está hecho. ya todo bien. Ya. Entonces, como les decía, los polígonos son figuras geométricas compuestas por tres o más lados consecutivos.
¿ya? Y estos lados encierran una región del plano. ¿Sí? Ahora, dentro de los polígonos, nosotros podemos determinar dos cantidades importantes. Que son el área y el perímetro, ¿sí? Esas son las más importantes que nosotros vamos a trabajar. Que son área y perímetro. El área. ¿Qué es el área? ¿Cómo lo definirían ustedes? A ver, Camila Iglesias, ¿está por ahí? Es como, Ah, bueno, Laura contestó. Dígame. es como el área que ocupa todo, o sea, todo el interior del cuerpo geométrico del plano. Exacto, ¿cierto? O sea, fíjense que en la definición dice lados consecutivos que encierran una región del plano. ¿Sí? Entonces, el área es eso, es la medida de esa región. Eso es el área. Es una forma de medir la región que encierran los lados de un polígono. ¿Ya? ¿En qué unidades se mide el área? Centímetros cuadrados. Por ejemplo, ¿sí? ¿Hay alguna otra? Metros cuadrados. Kilómetros cuadrados. Claro, ¿cierto? Si nos ponemos un poco más gringo, podría ser pie cuadrado, ¿sí? Yarda al cuadrado. ¿Qué tienen en común todas esas unidades? Están al cuadrado. Que están al cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estamos elevando al cuadrado? ¿Qué es el centímetro? ¿Qué es el metro? ¿Es una unidad de qué? De medida. De longitud, ¿sí? Más que de medida. Todas son unidades de longitud al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso es el área. Y el perímetro, que era otra de las cosas importantes. ¿Qué es el perímetro de un polígono? La suma de sus lados. Exacto, ¿cierto? A la larga, el perímetro es como la longitud de todo el contorno. ¿Sí?
¿Qué sería? Básicamente, como decía, la suma de todos sus lados. ¿Ya? Entonces, esas son las dos magnitudes que nosotros vamos a trabajar bastante, ¿sí? Hay otras cantidades importantes, pero en realidad las más importantes son estas dos, ¿sí? El primer polígono, el más básico, el que tiene 3 lados, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama un polígono que tiene 3 lados? Triángulo. Triángulo, ¿cierto? Sería una cosa así, ¿sí? Ese es el primer polígono, el más básico de todos. En este polígono, ¿cuáles son las dos cantidades importantes de las que hablamos? ¿Cuál es el perímetro y cuál es el área de un triángulo? El perímetro. Es eso, ¿sí o no? La suma de los 3 lados. Ya. Y el área cuesta un poquito más definirla. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la fórmula, simplemente? ¿Cuál era la fórmula del área? Era base por altura dividido en 2, ¿cierto? Pero ¿qué era la base y qué era la altura? Mauricio Paredes, ¿está por ahí? Acá estoy, profe. ¿Qué era la base de un triángulo? La base era el lado mayor. Casi, ¿sí? ¿Crees que hay que cambiarle un em, poco algo? que se oponía a ver, era un vértice ortogonal, y que se oponía al lado contrario de su base. ¿Alguien, algún compañero que lo quiera ayudar un poco? Va por ahí, pero no es exactamente eso. ¿Qué es la base de un triángulo? Chicos, la base de un triángulo es cualquiera de sus lados, ¿sí? O sea, la base podría ser esta, estoy marcando, ¿sí? La base podría ser esta, la otra que estoy marcando, o también podría ser esta de acá, ¿sí? Ya. Y la altura, aquí entra el concepto
que dijo recién el compañero, algo de perpendicular, de ortogonal. ¿Qué es la altura de un triángulo? Safka, Aedo, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Qué es la altura? Es como, está como perpendicular a la base. Depende Eso, de cuál sería la base. eso, exacto, muy bien. La altura es la perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto. Que llega al vértice opuesto. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Si nosotros tomamos esto como base, ya lo que estoy marcando, entonces la altura sería esta. Y esto forma un ángulo de 90. ¿Ya? Si yo tomara esto como base, ¿sí? La altura nosotros tendríamos que trazarla acá. Esta es la altura. ¿Sí? Al final, eso, la base puede ser cualquier lado, pero la altura es la perpendicular a esa base. ¿Ya? Los polígonos de 4 lados ahora. ¿Sí? Porque el de 3 lados es el triángulo, es el único. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Se llaman cuadriláteros. ¿Ya? Siempre que uno quiera referirse a un polígono de 4 lados, se llama cuadrilátero. ¿Sí? El primer tipo de cuadrilátero, que es el más fácil de estudiar, es el paralelógramo. ¿Sí? El paralelógramo es un cuadrilátero, ¿sí? Son cuadriláteros, que tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Tienen dos pares paralelos. ¿Sí? O sea, ¿esto qué significa? Vamos aquí, es decir, si este es uno de sus lados, ¿sí? El lado opuesto debe ser paralelo. ¿Sí? O sea, tiene la misma inclinación. Y si este es uno de sus lados, el lado opuesto también debe tener la misma inclinación. ¿Sí? Esos son los paralelogramos.
Ahora, como consecuencia de que los lados opuestos sean paralelos, vamos a tener que los lados opuestos también son iguales. Entonces, como consecuencia, los lados opuestos son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este lado y este lado miden lo mismo. ¿Sí? O sea, mide A y mide A. Miden lo mismo. Quiere decir que este lado y este lado miden lo mismo. ¿Sí? Ya. Y en este tipo de cuadriláteros, que son los paralelogramos, ¿cuál sería el área y cuál sería el perímetro? El perímetro creo que es más fácil. ¿Cuál sería? Dos A más dos B. Exacto, ¿cierto? 2A más 2B, o dicho de otra forma, 2 por A más B. ¿Sí? Ese es el perímetro. Ya. ¿Y el área? ¿Cuál será el área de ese paralelogramo? Base por altura. Base por altura, ¿cierto? Digámoslo aquí al lado. De la base. Y h es la altura. Y misma pregunta de antes. ¿Cuál es la base y cuál es la altura? Defino la base en B. Ya, sí, definamos, por ejemplo, la base, ¿sí? La base puede ser cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Podría ser B. ¿Ya? ¿Y cuál es la altura? Ahí sería la perpendicular a la base que se une con el... Ahí. Eso, ¿cierto? O sea, podríamos definirlo así. La altura es la distancia entre dos lados opuestos. ¿Sí? La altura h es la distancia entre la base y el lado opuesto. ¿Ya? O sea, eso. ¿Sí? Esta sería la altura. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro?
Y lo que vamos a hacer ahora es clasificar los paralelogramos. ¿Sí? Porque dependiendo de las características que tengan ellos, vamos a poder ponerle un nombre. ¿Sí? El más común. El cuadrado. ¿Cuáles son las características de un cuadrado? Javier Rojas, ¿está por ahí? Sí, Un cuadrado. ¿Cuáles eran sus características? ¿Cómo se diferencia un cuadrado de otra cosa? que tiene todos los lados de la misma medida. Ya, sí. ¿Y eso nomás? Ángulos de 90. Eso, bien. Esas dos cosas, ¿cierto? Tiene todos sus lados de igual medida. Y sus ángulos interiores son de 90 grados. ¿Sí? O sea, sería algo así. Visito. Ya, sería algo así, ¿cierto? Todos sus ángulos interiores de 90 y todos sus lados miden lo mismo. A y A. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el perímetro y cuál sería el área? Perímetro primero. Kevin Lagos, ¿está por ahí? Sí, sí estoy. ¿Cuál sería el perímetro entonces del cuadrado? Por aquí lo tengo anotado. Sería 4 por A. 4A, ¿cierto? Sí. ¿Qué sería al final esto? A más A más A más A. ¿Y cuál es el área? El área es A al cuadrado. A al cuadrado. ¿Cierto? Porque en este caso la base mide A y la altura mide A. ¿Sí? Entonces base por altura es A por A. El rectángulo. ¿Cuál es la característica de un rectángulo? Profe, que tiene dos de sus lados que miden lo mismo y los otros dos lados tienen como una mayor proporción a los primeros dos. O sea, tiene dos ¿Dos lados opuestos iguales? lados opuestos iguales, exacto, del mismo tamaño. Y otros dos lados, los otros dos lados opuestos son de mayor dimensión que los primeros. Ya, sí, ¿cierto? Es más o menos eso. ¿Y qué pasa con sus ángulos interiores? Miden todos 90 grados igual. Eso, ¿cierto? Eso. Entonces, todos sus lados... También, profe, tiene un ángulo de 90 grados, dice. Sí, ¿ve?
Entonces, todos sus ángulos interiores son de 90 grados, ¿cierto? Y como también dijo un compañero, sus lados opuestos son iguales, ¿sí? Pero eso, voy a volver un poco, se cumplen todos los paralelogramos. Los lados opuestos siempre son iguales, o sea, en el cuadrado, en el rectángulo y en los que vamos a ver después, ¿sí? Ya, entonces, la diferencia entre el cuadrado y el rectángulo es que el rectángulo no tiene todos los lados iguales, ¿sí? Pero no tiene todos sus lados iguales, porque si los tuviera todos iguales sería un cuadrado, ¿sí? Entonces sería algo así. Ángulos interiores de 90. Lados opuestos iguales, pero estos dos lados son distintos, ¿sí? El A y el B son distintos, porque si no sería un cuadrado, como les decía. Ya. Perímetro y área, ¿cuál sería en este caso? A al cuadrado más B al cuadrado, profe. ¿Qué sería eso? Eso sería, profe, ya, A al cuadrado más B al cuadrado. El perímetro. El perímetro es 2A más 2B, no A al cuadrado. Sí, perdón, sí, profe, sí, eso. 2A más 2B. No sé, creo que entendí que eso es lo que quiso decir. Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería A más A, son 2A, B más B, 2B, ¿cierto? ¿Y el área? Sería A por B, A por B. ¿sí? Porque ese sería, por ejemplo, esta es la base y esta es la altura. Ya. Tercero, el rombo. ¿Cuál es la característica de un rombo? Joaquín Montero, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Se acuerda cuál era la característica de un rombo? De un rombo. No se la pido exacta, sino que una idea, simplemente. Eh,
sus lados deberían ser de igual medida, ¿o no? Bien, ¿sí? Sus lados tienen igual medida. ¿Y qué pasa con sus ángulos internos? Eran menores. Sí, había uno que era menor que 90, ¿ya? Pero ¿cómo podríamos decirlo? Mm, ahí tengo la duda de cómo explicar eso. Profe, es como un cuadrado, pero como si lo giráramos, ¿cierto? Dice Diego. Sí, más que girarlo como ladearlo, Sí, ¿sí? como ladeado, Como dice él. empujarlo. Él hizo esto Ya, sí, eso. como así, que está así, se puede así. Entonces, sus ángulos internos, eso se dice de la siguiente forma. Sus ángulos internos no son rectos. ¿Sí? O no son de 90 grados. ¿Sí? O sea, sería algo así. Entonces todo, bueno, mi pulso está muy malo, perdón. A ver si lo puedo hacer mejor. Pidamos la ayuda al software. Ya, esa es la idea, ¿cierto? Todos los lados miden lo mismo, pero estos ángulos no son de 90. ¿Sí? Entonces, esto básicamente es como que ustedes tomaran un cuadrado y lo empujaran de la punta superior. ¿Sí? O sea, aquí tienen el cuadrado y ustedes le aplican, por así decirlo, una fuerza ahí arriba. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se deforma para allá. Ya. ¿Cuál es el perímetro? El perímetro en este caso es fácil. Porque es llegar y sumar todos los lados y miden lo mismo. ¿Cierto? Pero el área, ¿cuál es el área? Ahora sí, Ruth, ¿está por ahí? Ruth Enríquez. No está. Tamara, Salgado. Tampoco. Ya miren, el área en el rombo es la base, que da lo mismo cuál tomemos porque todas valen A, o todas valen lo mismo. Y la altura ya habíamos dicho que era. Esto era la perpendicular que une dos lados opuestos. Esa es la altura. ¿Sí?
Y aquí hay una forma alternativa de calcular el área. En el caso del rombo, que es el producto de las diagonales dividido por 2. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son las diagonales? Esas son las diagonales. Las diagonales unen vértices opuestos. ¿Sí? Diagonal 1 y diagonal 2. Cualquiera de las dos formas les sirve para calcular el área. Nos queda uno, que es el romboide. ¿Sí? Ese les queda de ejercicio a ustedes. ¿Sí? Ver sus características. Su área y su perímetro. ¿Ya? Esos son los 4 tipos de paralelogramos que nosotros podemos tener. ¿Sí? Que sería cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. ¿Sí? Y nos salimos de los paralelogramos. ¿Sí? Ahora vamos a definir al trapecio. ¿Qué era un trapecio? También era un cuadrilátero que tenía dos lados paralelos, ¿cierto? Eran las bases. ¿Sí? Y sus otros dos lados no eran paralelos. Exacto. Muy bien, súper bien. Entonces el trapecio es un cuadrilátero, primero que todo, que tiene un par de lados opuestos paralelos. ¿Sí? Que se denominaban bases del trapecio. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con el otro par de lados? Esos no eran paralelos. El otro par de lados no son paralelos. ¿Ya? Entonces sería una cosa así. Aquí tenemos un lado, necesitamos uno paralelo a ese. Ahí está.
Eso sería un trapecio. ¿Sí? Esas serían las bases. ¿Sí? Base 1, base 2. ¿Sí? Porque dijimos que los lados opuestos paralelos se llaman bases. ¿Sí? En este tipo de cuadrilátero, el perímetro no tiene una fórmula explícita, ¿sí? Sino que simplemente sumar los 4 lados. ¿Ya? Pero el área sí tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula del área de un trapecio? Era la base 1 más la base 2 dividido en 2, multiplicado por La altura. la altura, ¿cierto? ¿Y la altura? ¿Qué era la altura de un trapecio? La distancia entre sus bases, profe, entre... Exacto. Súper. Corresponde a la distancia entre las bases. O sea, en otras palabras, sería eso, ¿cierto? O también podría ser eso, ¿sí o no? Es lo mismo. O si alguien quiere medirla de otra forma, también podría ser eso, ¿sí? En otras palabras, cualquier medida de estos segmentos va a ser una altura. ¿Ya? Ahora, ojo, voy a escribir lo que voy a decir. Los polígonos que tienen más lados, no hay una forma, no hay fórmulas dadas, ¿sí? Para calcular área y perímetro. Entonces lo que uno hace, por ejemplo, si tuviese un polígono de 5 lados, ¿sí? Es descomponerlo. Entonces, los polígonos de más lados se analizan descomponiendo en triángulos y cuadriláteros. ¿Ya?
Ya, la circunferencia del círculo. ¿Qué es una circunferencia? Primero que todo. ¿Qué es una circunferencia? ¿Alguien podría definirlo con palabras? Son como todos los puntos que tocan desde un punto dado, o sea, como todos los puntos desde el radio, no sé cómo. Ya sí, va por ahí. Son todos los puntos que desde algo, sí. Son todos los puntos que están a una misma distancia. Esa es la Del definición. centro. Exacto. De un punto fijo, llamémoslo O, denominado centro. ¿Sí? Y a esa distancia, a esta, ¿cómo se le denomina? Eso lo dijo la compañera. ¿Cómo se llamaba esa distancia? Radio, prof. Radio, exacto. Radio de la circunferencia. ¿Sí? O sea, la circunferencia serían todos estos puntos. ¿Sí? A esta medida se le llamaba radio, que es la misma de acá, es la misma de acá, es la misma de ahí. ¿Sí? Siempre que yo tomo la medida desde el centro hasta un punto de la circunferencia, eso mide el radio. ¿Sí? Y el círculo. ¿Cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo? Creo que había uno que era solo el borde, ¿o no? Exacto. ¿Y cuál sería en este caso el que es solo el borde? El círculo, ¿El círculo? la circunferencia. La circunferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice, todos los puntos que están a una misma distancia, o sea, son solamente estos, ¿sí? Solamente esos de la circunferencia. Pero el círculo es la región limitada por una circunferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, el círculo, por así decirlo, es todo esto. A ver si lo puedo pintar.
Sí, quedó decente. Ya, ¿se entiende la diferencia o no? La circunferencia es solo el borde y el círculo es todo. ¿Sí? Ya, en la circunferencia, el perímetro, ¿sí? O sea, la longitud de la circunferencia es 2 por pi por el radio. ¿Sí? Pi, recuerden que es un número irracional, ¿sí? Que tiene valor 3,14159265358587. Y esos son todos los decimales que me sé. Son los que aparecen en los software. Es un número, simplemente. Que por el hecho de tener infinitos decimales, simplemente se coloca el símbolo. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes resuelvan problemas, ¿sí? Ya sea del listado o de la evaluación, pueden usar el símbolo que aparece en la calculadora. Eso le entrega varios decimales. O si no, pueden cortarlo en 3,14. ¿Sí? El símbolo pi de la calculadora. O aproximarlo a 3,14. ¿Sí? Da lo mismo. Ya. Y el área del círculo. ¿Cuál es el área del círculo? También es una fórmula. Que es pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya. Ahora vamos a estudiar, porque todo lo que hemos visto hasta ahora funciona en un plano, ¿sí? Son figuras planas lo que hemos estudiado. Entonces ahora vamos a estudiar figuras que tienen 3 dimensiones, ¿sí? Que ahí ya nos acercamos más a la vida real. Entonces son figuras que ocupan ahora una región del espacio, ¿sí? No de un plano. Estas tienen 2 magnitudes importantes, o 2 cantidades importantes.
¿Qué son? ¿Cuáles creen ustedes que son si tenemos un cuerpo, no sé, pues, por decirle algo, su cama, o no sé, su casa? ¿Qué magnitudes importantes nosotros podríamos intentar calcular? O si tiene una caja, un dormitorio. El área y volumen. El área y volumen, ¿cierto? Ya. El volumen, sí, pero ¿el área de qué? De la superficie, ¿sí? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, en la esfera, ¿sí? La esfera, lo que nos va a interesar es el área que se muestra, ¿sí? O sea, el área de afuera, por así decirlo, ¿sí? Y el volumen, que el volumen es cuánta región del espacio ocupan, ¿sí? El primer cuerpo, que es el más simple, la esfera. ¿Qué es una esfera? ¿O cómo se obtiene una esfera? Rotando un círculo. Rotando un círculo, ¿sí? O en realidad basta con un semicírculo, pero sí. Entonces se obtiene, Profe, dígame. yo me tengo otra interpretación ahorita, entonces me necesito retirar ahorita. Ya, ¿llega Catherine o no? Mm, no, no sé, profe. No, debería llegar ella. Voy a preguntarle a ver. Ya, pero de todas formas, vamos a hacer un break ahora, así que ahí pues, le queda tiempo para que llegue. Ya, ¿les parece, chicos, que tomemos el break aquí o no? 10 minutitos, Sí, está bien. ¿sí? Ya. Entonces, son las 10:53 hasta las 11:04. ¿Ya? Ahí volvemos y seguimos. Chao, profe. Ya, hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Ya, chicos, ¿volvieron? ¿Están por ahí o no? Sí, profe, aquí está. Ya, entonces, como habíamos dicho, la esfera, al final, lo que es tomar un círculo y rotarlo, ¿cierto? Entonces se obtiene por rotación de un círculo en torno a un eje de simetría, ¿sí? Que esto tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba el eje de simetría de un círculo? Se denomina diámetro, ¿cierto?
Entonces lo que estamos haciendo es eso, ¿cierto? Tomar el círculo, rotarlo, y el resultado es la esfera, ¿sí? En una esfera, ¿cuál es el área? O sea, el área de esta parte. O sea, el área de la superficie. El área siempre es 4πr². ¿Sí? Y el volumen es 4/3 pi por r². Una pregunta que vi que se equivocaron bastante en estas cosas el módulo anterior. Si nosotros cortamos la esfera, si cortamos la esfera a la mitad, ¿sí? ¿Cuál Bueno, y nos quedamos con una de las mitades. Tomamos una de las mitades. ¿Cuál área superficial consideramos? O sea, nos estamos quedando con esto. ¿Sí? ¿Qué me responderían ustedes? Arelis Navarro, ¿está por ahí? Lo que sé es que hay una fórmula para no me acuerdo cómo se llama, pero tenía que ver con eso, sí. ¿Sí? Vamos por parte. Esta área, ¿cuánto es? Esta área, 2 por pi por r, Dos. r al cuadrado. ¿cierto? ¿Por qué? Porque de toda la esfera son 4. Y si la corté por la mitad, ¿sí? ¿Cuál es el área de esta parte? Pi por r al cuadrado. ¿Por qué?
porque es el radio del círculo. Exacto, ¿cierto? O sea, esto de aquí arriba es un círculo. ¿Sí? Ya. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, pintar esa figura, ¿cuánta área deberíamos pintar? ¿Cuánto deberíamos pintar si yo quiero pintar toda esa figura? Antonia Vera, ¿está por ahí? Sí, ¿Cuánto deberíamos pintar si quiero pintar todo? O sea, quiero pintar esta parte y también esta parte. Eso. Sí, eso es lo que deberíamos pintar si quiero pintar toda la figura. ¿Sí? Ahora, si quisiésemos fabricar un plato, ¿sí? Y obviamente lo quiero pintar. ¿Cuánta área deberíamos pintar? Ya, si esto fuera un plato, de partida, aquí arriba, ¿habría algo o estaría abierto? ¿Sirve un plato que tenga aquí cerrado o no? No, No, pues, ¿cierto? Entonces, de partida, esto, como no existe, no hay que pintarlo. ¿Cuánto hay que pintar? 2 por pi por r al cuadrado. ¿Cierto? Hay que pintar solo esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le estoy haciendo estas preguntas? Porque dependiendo el contexto, lo voy a escribir, dependiendo el contexto,
nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar qué áreas considerar y cuáles no. Debemos ser capaces de diferenciar qué áreas sirven y qué áreas no. ¿Sí? Dependiendo, me refiero al contexto, ¿sí? Al problema. Segundo cuerpo, el cilindro. ¿Qué es un cilindro? ¿O cómo se obtiene un cilindro? ¿Cómo se obtiene? Un círculo por su altura. No. O sea, La sí, rotación eso, ahí está bien la compañera lo que está diciendo. ¿Rotación? ¿De quién? de un cuadrado o rectángulo. Exacto. Rotación de un cuadrado o rectángulo. ¿En torno a quién? A un eje de simetría. No necesariamente. Porque, por ejemplo, en el cuadrado tú tienes ese eje de simetría y si lo haces rotar, A uno de sus lados. ahí sí. En torno a uno de sus lados. ¿Sí? Eso es un cilindro. Entonces nosotros tenemos, vamos a hacer el dibujito. Ahí está el rectángulo. ¿Ya? Entonces, el rectángulo tiene, ya dijimos antes, todos sus ángulos interiores perpendiculares. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es girar esta figura en torno a uno de sus lados. Entonces, al hacer ese proceso, lo que nosotros vamos a tener por resultado es lo que se llama cilindro. ¿Sí? Entonces, primera pregunta. Esto y esto, ¿qué figuras son? Círculos. Son círculos, ¿cierto? Estos son círculos. Y este también es un círculo. ¿Sí? ¿Cuál es el radio de estos círculos?
Miren la Sería figura B. B, ¿cierto? Eso se saca mirando la figura original. O sea, si estamos rotando con respecto a ese lado. Entonces el radio sería B. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cuál sería la altura de este cilindro? A. A, ¿cierto? Esto sacándolo desde el rectángulo original. Ahora, los cilindros tienen una fórmula para encontrar su volumen, ¿sí? Que es pi r cuadrado por la altura, ¿sí? Y esta cantidad, ¿qué es pi por r cuadrado? ¿Qué era pi por r cuadrado, chiquillos? El área del círculo. El área del círculo, ¿cierto? O sea, el área de esto. ¿No? El área del círculo por la altura. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es el área superficial del cilindro? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el área de esta parte y de la parte lateral? ¿Sí? Vamos por etapas. ¿Cuál es el área de lo que pinté? Pi r cuadrado. Pi r cuadrado, ¿cierto? ¿Y la de abajo? Lo mismo. Lo mismo. O sea, en definitiva tendríamos 2 pi r cuadrado. Ya, esto tiene un nombre, se llama área basal, que es básicamente el área de las bases. ¿Sí? Ya, más. ¿Cómo será esta área? ¿Cómo la podremos calcular? O sea, el área de la parte de al lado, que de adelanto, se llama área lateral. Mediante el cilindro. O sea, del rectángulo. Va por ahí, sí, va por ahí. Tiene que ver con el rectángulo. Miren, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Esto me gustaría tenerlo en presencial para poder hacerlo mejor. A ver si me resulta. Esto con mis alumnos lo hice el módulo anterior, pero vamos a hacerlo de nuevo. Aquí está el cilindro. ¿Sí? O sea, solamente la parte de al lado. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes lo cortan? Lo cortan y lo estiran. ¿Les queda qué figura es esa? Un rectángulo. Un rectángulo. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la altura del rectángulo? A o B. A, ¿cierto? Ya, pongamos el A por ahí. Ya. Y la siguiente pregunta. ¿Cuál es esta base?
esta base, la misma. Recuerden que nosotros teníamos teníamos así, ¿sí? Así. La figura, sin las tapas, porque eso es lo que me está interesando. Esta altura es A, ¿sí? Ya, pero ahora, si lo miramos acá, cuando nosotros lo cortamos, esta medida, ¿qué es? El perímetro de la El circunferencia. perímetro de la circunferencia. ¿Y cuál es el perímetro? Dos pi r. 2πr, ¿cierto? Entonces, en definitiva, el área lateral sería 2 por pi por r y esto por a, ¿sí? Que sería entonces perímetro de la circunferencia y esta es la altura. ¿Ya? Entonces, ese es el área total, por así decirlo, de un cilindro. ¿Ya? Y la misma pregunta que les hice anteriormente, o sea, o parecida, mejor dicho. Si quisiéramos fabricar un vaso, ¿sí? Y obviamente lo vamos a pintar, ¿sí? Que queremos pintar. ¿Cuánta área deberíamos pintar? ¿Cuánto deberíamos pintar? Pi r elevado a 2 más 2 pi r a. ¿Por qué es eso? Porque se necesita solo una vez el área del círculo. Exacto, ¿cierto? Porque como es un vaso, esta tapa superior no existe. O no está en el diseño, como lo quieran llamar. ¿Sí? Ya, ahora, otra pregunta. Si queremos fabricar por ejemplo, la funda para un cable, ¿sí? O sea, en otras palabras, por ejemplo, aquí va el cable y yo quiero aislarlo. Entonces le hago la funda, que sería una cosa así. Obviamente mucho más delgada. Ahí está. ¿Cuál sería el área que cubre
esa funda. 2pi por radio por altura. Exacto. Solamente 2 por pi por r por a. En otras palabras, solo el área lateral. ¿Por qué solo el área lateral? Porque no se sellan los extremos. Exacto, ¿cierto? El cable aquí tiene que salir. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aquí apunto con estas dos preguntas. Que depende del contexto en el que estemos trabajando, nosotros vamos a tomar el área basal, parte del área basal o el área lateral. ¿Sí? Entonces, las áreas que consideramos dependen del contexto del problema. ¿Por qué se los digo? Porque en el problema 2 del sumativo del módulo anterior estaba el ejercicio de la campana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes querían construir la campana, esta parte de acá arriba, ¿así era? Sí, no me acuerdo el dibujo, sí parece que así era. Estaba abierta, ¿sí? Porque la idea era que filtrara algo. Y muchos consideraron esa área también. ¿Ya? Entonces, para la campana, por ejemplo, lo único que interesa es esto, el área lateral. ¿Sí? Entonces, ese fue un error bastante común. Por eso es que ahora les coloco énfasis en esto, que dependiendo del problema, ustedes consideran las áreas. ¿Ya? Y la última, el cono. ¿Cómo se obtiene el cono? Rotando un triángulo. ¿Qué triángulo? ¿Alguno en particular o cualquiera? ¿Rectángulo? Sí, de un triángulo rectángulo. ¿En torno a qué? A su lado más largo, el que tiene ángulo de 90 grados. A ver, yo tengo un triángulo rectángulo. Ahí hay un triángulo rectángulo. ¿Sí? Si yo lo hago rotar en torno a este, ¿me genera un cono? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿cierto? Si yo lo hago rotar en torno a este, a ese lado, ¿me genera un cono? También. También. Y si yo lo hago rotar en torno a este, también. ¿sí? No, en ese no. En ese no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería más preciso? Lo hacemos En rotar los catetos. en torno a un cateto, justamente. En torno a uno de sus catetos, ¿cierto? O sea, alguno de esos dos. Ya,
hagamos el esquema. Entonces, vamos a hacer rotar en torno a eso. Y el resultado va a ser eso de ahí. ¿Sí? Ahí. Primera pregunta. ¿Qué figura geométrica es esa, la que estoy pintando? Círculo. Círculo, ¿cierto? ¿Cuál es el radio de ese círculo? El cateto contrario al rotado. Los dos son rosados. Contrario, el cateto con respecto al que no estamos rotando. ¿Sí? O sea, en este caso, B. ¿Sí o no? ¿Cuál es la altura de este cono? A. Es A, ¿cierto? O sea, la medida del cateto con respecto a cuál estamos rotando. ¿Sí? Ya, y ahora, esa medida, desde la cúspide, por así decirlo, hasta la circunferencia, se llama generatriz del cono. ¿Ya? Se simboliza con una G. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la relación entre el radio de la base, la altura y la generatriz del cono? ¿Cuál es la relación? En Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? Que sería hipotenusa al cuadrado, que en este caso es la generatriz, ¿sí? Es igual a suma de los catetos al cuadrado, que sería la altura del cono y el radio de la base. ¿Sí? Entonces, esto en realidad lo que a ustedes les dice es, si conocen el radio de la base, la altura, ustedes pueden sacar la generatriz del cono. ¿Sí? En el cono, el volumen de este también es una fórmula. Que es 1/3 pi por b al cuadrado por a.
¿Y pi por b al cuadrado qué es? ¿Qué es pi por b al cuadrado? El área del círculo. El área del círculo, ¿cierto? O sea, pi por b al cuadrado es esta área, la que estoy pintando. ¿Sí? O sea, ese sería el volumen del cono. 1/3 del área de la base, o el área del círculo, por la altura. Ya, y el área del cono. Primero que todo, ¿cuánto es esta área? Lo acabamos de decir. Pi por b al cuadrado. Pi por b al cuadrado, ¿sí? Esta es el área basal. Ese nombre tiene, porque al final es como es la base, ¿sí? Más, la otra se llama área lateral. Que vendría a ser toda esta área, ¿sí? Como el nombre lo dice, el área de la parte lateral, ¿sí? Y esta área es pi por r por g. Ya, pero el r, mejor dicho, b, porque ese es el radio de la base, ¿sí? Entonces, fíjense, pi, ya sabemos que es el número, v, ¿qué era b? El radio. El radio, ¿cierto? Ahí está b, en esas tres partes. Esas tres son lo mismo. B, B, B. ¿Sí? ¿Y qué era G? La generatriz. La generatriz del cono. ¿Sí? Ya. Y misma pregunta de antes. ¿Sí? Si yo tengo un cono que quiero llenar de algún líquido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pues hay decantadores, hay un montón de cosas que se pueden hacer con conos, ¿sí? Y quiero echarle anticorrosivo, que es lo más común, ¿sí? O pintarlo, ¿sí? Simplemente pintarlo. ¿Cuál es el área que debería considerar? El área lateral. Solo el área lateral, ¿cierto? Entonces, si queremos pintar un depósito cónico, debemos considerar solo el área lateral. ¿Por qué? Porque esta parte va a estar abierta, no va a haber material ahí, ¿sí? No tiene tapa, ¿sí? Mientras que si fuera otro el caso, quizás ahí sí haya que considerar completo el cono, ¿sí?
Por ejemplo, para alguna pieza, una pieza mecánica. ¿Ya? Entonces, nuevamente, se lo vuelvo a escribir. Importante. Dependiendo del contexto, nosotros vamos a considerar el área superficial. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Queda clara la materia o no? Profe, Dígame. ¿me puede explicar bien si eso para construir alguna pieza mecánica se debe considerar todo en la fórmula? Claro, en la fórmula es que por ahí, no sé, pues, Del área, volumen. del área más que nada, ¿sí? Porque Ah, ya, si es que nosotros esto fuera un depósito, el volumen va a ser, o lo que se puede llenar, es el volumen del cono, ¿sí? ya. En cambio, si es que uno quiere pintar, ahí es donde tiene problemas, porque solo pinta esta parte, ¿sí? Esta parte de arriba no, porque no tiene tapa, si fuera un depósito. Si tuviera tapa no podría contener nada, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, retomando esa idea que usted comentó de sacar la superficie, ¿cierto? Que uno pinta el ¿Mm? recipiente, se considera una sola vez, no dos veces, porque yo imaginé en el ejemplo que usted dio anteriormente, por ejemplo, el del vaso del ¿Sí? semicírculo, que uno, así como lo pinta exteriormente, también lo pinta interiormente, pero en el ejercicio uno solamente lo considera una sola vez. Ah, claro, sí, de hecho ahí también podría ser. Eh, es que generalmente los vasos pintarlos por dentro, no sé, puede ser tóxico. No, Pero claro, pero es que como se sí, refería usted al hecho de la práctica, si estamos hablando de una loza, ¿cierto? Un vaso, claro, un sí, losado, ahí un habría que tazón, a eso me considerarlo dos refería. veces. Sí, toda la razón. Para no, porque me generó en un principio confusión, porque claro, según como usted lo explicaba y según como era como en un caso aplicado en ¿Mm? materialidad real. Exacto, no, súper bien. Sí, de hecho, sí, pues hay veces donde también van a tener que pintar la parte de adentro. ¿Sí? Y sería dos veces el área lateral. Eso, por favor, gracias. Ya, ¿alguna otra duda, Profe, chicos? ¿Sí? sí, si sale uno de esos ejercicios donde también hay que pintar el área por dentro en el formativo, se irá a especificar eso, ¿cierto? Sí, sí, no lo voy a especificar mejor, eso si es que es por dentro y por fuera, porque eso se puede prestar para confusión, ¿ya? Ya, gracias. Pero las áreas que no se consideran, eso ya es más sentido común, ¿sí? O sea, dependiendo del diseño que se esté haciendo, va a tener o no va a tener una tapa o una cara, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Ya, entonces, resumen de lo que había dicho al principio. El listado 1 está hace rato en ADECA, así que el fin de semana
va la pauta, ¿sí? Para que comparen los problemas. Listado 2 lo subo, yo creo que mañana o el sábado, ¿sí? Entonces el listado 1 está listo, pauta, el fin de semana, ¿sí? Listado 2, mañana. O el sábado, ¿sí? Pauta del listado 2 tendría que ser domingo o lunes. ¿Sí? Sumativo 1, en principio sería el próximo jueves. Pero esto queda a confirmación con la reunión que vamos a tener mañana para ver si se aplaza un poco. Por confirmar luego de reunión. ¿Ya? Y eso sería todo. Estamos, bueno, nos pasamos un poquito, chiquillos, perdón por eso. Si nadie más tiene dudas, quedaríamos hasta aquí. ¿Está bien todo? Profe, Dígame. ¿alcanzamos a hacer un horario de consultas antes del formativo? Sí, sí vamos a tener un horario de consultas. Pero como hay más gente, voy a tener que ver si es que les sirve a todos. Siempre lo hacía los miércoles para los alumnos que tuve el módulo anterior, ¿sí? Voy a enviar un correo diciendo que el horario y ahí me contestarán los que puedan y los que no, fijar algún otro horario, ¿ya? Ya. Ya, chiquillos, entonces quedamos hasta ahí.